Buenos días. Bueno, ya hemos dejado 2 minutitos de rigor para que os diera tiempo a todos a conectaros. Eh, y comenzamos ya, ¿vale? Bienvenidos al webinar de hoy a cargo de nuestro asociado CEOTAP, que nos darán las claves para realizar una adecuada gestión de los datos de primera parte ante un futuro sin cookies de terceros. Y para ello contamos con Isabel Flores, que es Country Manager en España, y Miguel Laguna, que es Senior Director Publisher and Data Partnership para Southern Europe. Bienvenidos a los dos. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a responder a sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar. Y ahora sí, sin más dilación, os doy paso reiterando el agradecimiento por vuestra participación en la jornada de hoy. Adelante, Isabel, adelante, Miguel. Pues muchísimas gracias, Belén, y a la IAB por este espacio, por permitirnos compartir con vosotros nuestra visión sobre la importancia en la gestión de la First Party Data y de las soluciones cookies que nos vienen, ¿no? Este último año se ha hablado mucho sobre la necesidad de una buena gestión de la First Party Data para hacer frente a los problemas que puedan surgir en cuanto a la captación de nuevos usuarios en un futuro sin cookies, ¿no? Cuando desaparezcan las cookies de terceros en Chrome. Sin embargo, la importancia de una buena gestión de la First Party Data va mucho más allá de la captación de nuevos usuarios. No radica únicamente en dar solución a la captación en el corto plazo, sino que a largo plazo pues, radica también e influye en el brand equity, en la reputación de marca y, en definitiva, en la generación de ingresos para las marcas. La gestión de la First Party Data es clave para una correcta explotación del dato. Influye en todos los departamentos y las marcas pues, tienen esa necesidad de realizar acciones para mantener tanto la parte de captación como retención, fidelización de cliente, y afecta a distintas áreas. Históricamente siempre ha estado relacionado la explotación del dato con los departamentos de CRM, con los departamentos de Growth y de canales propios, de web, app, call center. Pero en este proceso se deben incluir pues, a todos los responsables de marketing, de medios y, en definitiva, a cualquier tipo de área que tenga interacciones con los usuarios finales y, en definitiva, que influyan en la marca, ¿no? Los equipos están acostumbrados a trabajar de forma pues, en silos, están acostumbrados a buscar esos objetivos en base a sus áreas, con distintas herramientas, con herramientas publicitarias, con herramientas internas. Y bueno, pues lo que permiten las actuales plataformas de datos de gestión de First Party Data es tener una visión holística de cliente. Al final, que se trabaje en lugar de trabajar de forma pues en silos, que se trabaje de forma transversal. En lugar de trabajar con información sesgada, lo que permiten las plataformas de datos pues es tener una visión holística de cliente, tener una identidad digital para todos los usuarios, y esto al final permite tener una visión única y unificada de cada cliente. A través de cualquier plataforma se puede alcanzar a estos usuarios gracias a estas plataformas de datos. Nosotros tenemos esta visión de que no hay que esperar a 2024 para adaptar estas estrategias, sino que hay que adaptarlas desde ya, porque cuanto antes esté preparado, antes podrán comenzar con una mejor explotación del dato, una mejor arquitectura de datos y una robusta infraestructura en cuanto al dato para las marcas. Al final, en todas las marcas, en todas las empresas, los anunciantes, van adquiriendo pues, distintos tipos de objetivos. Hay departamentos que tienen objetivos de captación, otros departamentos que tienen objetivos de brand equity, otros departamentos que tienen objetivos de notoriedad. Nosotros lo que consideramos es que las plataformas de datos permiten ser un repositorio central para las marcas, y que este repositorio central permita tener tanto una unificación del dato, una segmentación de las audiencias y, en definitiva, pues que se puedan activar tanto en canales propios como en canales de pago en base a esas audiencias.
Se puede ver en cualquier tipología de vertical. Esto siempre está más ligado a aquellas marcas de performance, pero también lo vemos en marcas más puramente de branding, como puede ser el gran consumo, donde vemos cada vez más necesario la captación de su first party data, pues simplemente para objetivos como, por ejemplo, la optimización de los presupuestos publicitarios. Hay distintos casos de uso, pues nos encontramos desde supresión de clientes existentes en distintos canales. Si no se tiene una visión holística de clientes, si se tienen información sesgada, podemos impactar a estos usuarios por distintos canales. Sin embargo, al tener una plataforma de datos, lo que permite una plataforma de datos es tener una visión 360 grados, ya que aporta una identidad digital, una única identidad digital por cada usuario. Y esto lo que permite es optimizar esos presupuestos de marketing a la hora de activar campañas, tanto en canales de pago como en canales propios. Y otros ejemplos de casos de uso pues pueden ser, por ejemplo, en los retailers, las recomendaciones de producto. Una plataforma de datos permite una mayor personalización, una experiencia de usuario mucho más personalizada, ya que se van a lanzar mensajes y se van a lanzar un contenido mucho más apropiado al propio usuario en base a los últimos puntos de contacto que haya tenido con mi marca. ¿Esto en qué se traduce? Pues en una mayor retención de cliente, en una mayor fidelización de cliente, en una mejor experiencia de cliente, porque bueno, pues se le está ofreciendo al usuario precisamente lo que le interesa y no se le está impactando por distintas vías o por distintos canales o recomendando productos que ha podido ya haber adquirido o un servicio que ya puede haber contratado. Y otro punto fundamental en cuanto a las plataformas de datos es el consentimiento. Estamos viendo que cada vez más la privacidad tiene que estar en el centro y en la visión de las marcas, y las preferencias de consentimiento, las preferencias de canales por las que el consumidor es impactado, va a ser un punto fundamental, un punto clave para 2023, 2024, y una plataforma de datos precisamente permite el manejar y el poder procesar este consentimiento y actuar en base a esos criterios y a esas preferencias que el consumidor haya adoptado, ¿no? y haya lanzado a la marca ese mensaje de cómo se quiere comunicar con su marca. Es importante tanto el contenido como el momento del día en el que es impactado, como el producto o el servicio que se ofrece. No en todos los momentos el consumidor está buscando ser impactado con una marca, y es importante, y una plataforma de datos permite crear esos flujos para que la marca pueda definir en qué momentos, con qué audiencia se quiere comunicar, en qué momento del día, en qué condiciones. Pues hay marcas como por ejemplo en la industria del travel, un usuario de hoteles, por ejemplo, de ocio, pues puede consumir una vez al año. En cambio, un usuario de corporate pues puede reservar un mismo hotel todas las semanas, ¿no? Por ejemplo. En este caso, una plataforma de datos permite diferenciar esa tipología de cliente, esas preferencias, e impactar a esa marca en el momento oportuno a lo largo del año. No solamente a lo largo del día, sino a lo largo del año se pueden hacer todos estos distintos flujos. En cuanto a las recomendaciones de producto, en cuanto a la gestión eficiente del presupuesto publicitario, en cuanto a la supresión de clientes existentes, pues son varios ejemplos que tenemos de casos de uso en distintos verticales, ¿no? La supresión de clientes existentes, por ejemplo, también puede ser interesante para las telco. Las telco sabemos que tienen pues, muchos problemas a la hora de lanzar sus campañas a clientes existentes, porque puede haber molestias cuando hay promociones puntuales. Una plataforma de datos lo que permite es impactar a esos usuarios cuando, bueno, pues cuando ya han convertido, lo que sugerimos es utilizar una plataforma de datos de clientes donde puedan suprimir a esos clientes existentes por cualquier canal. Al final los planes de medios son muy extensos, normalmente suelen ser bastante extensos, se suelen hacer pruebas con distintos proveedores nuevos, y lo que permite una plataforma de clientes es eliminar todos aquellos clientes existentes en cualquier canal a través de la identidad digital.
Los principales casos de uso son estos y al final lo que favorecen es la mejora de la experiencia de usuario, favorece la retención de usuario, la fidelización de clientes, la optimización de presupuestos publicitarios y en definitiva, pues mejorar el ROI de las marcas. Creemos que el año próximo va a ser clave para que todas las marcas puedan poner a prueba sus herramientas de explotación del dato y empiecen a crear esas estrategias, a adoptar esas estrategias no únicamente de gestión de first party data, sino pues también de adopción de soluciones de IDs universales para poder continuar captando usuarios externos, usuarios de tercera parte, a través de otras plataformas como medios pagados. Y bueno, pues al final nuestro mensaje es que la gestión de First Party Data es un proceso que cuanto antes se haga, antes obtendremos una visión holística de nuestro consumidor, antes y mejor podremos optimizar nuestras campañas en medios pagados y un mayor retorno de inversión conseguiremos gracias a una mejor experiencia de cliente. Y los objetivos de los departamentos de marketing, pues tanto de captación como de fidelización, retención, crecimiento con cada consumidor, pues deben estar apoyados en estas estrategias, en estas plataformas de First Party Data y en la adopción de IDs universales para continuar con esta captación de Third Party Data. En cuanto a esta parte de IDs universales, voy a dejar paso a mi compañero Miguel Laguna, que es el mejor experto que tenemos dentro de la casa en cuanto a IDs universales, para que os pueda dar más información sobre su visión. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Isabel, por la intro y gracias a IAB España por darnos la oportunidad de poder estar un ratito aquí con la audiencia. Nada, como podéis ver, bueno, pues nos gusta ser directos con vosotros, con las marcas, con los medios, con las agencias, y hemos elegido no presentar con slides, ¿no? Para hacerlo como más abierto y también para dejar más tiempo, pues si queréis, para luego pues hacernos las preguntas que consideréis oportunas, ¿no? Y así poder hablar un poco más de lo que os interesa realmente, porque a veces uno empieza a hablar y realmente no sabe si lo que está hablando le interesa a la audiencia o no, ¿no? Pues esperemos que sí, pero bueno, dejemos un ratito para, como veis, va a sobrar tiempo para que podamos tener tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, pues como comentaba Isabel, yo me encargo más de la parte de identidad universal, de la solución de identidad universal y de buscar cuanto mayor first party data tenga el cliente, mejor, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo un poco en el contexto de Geotab y en la industria en general es que la identidad digital está siendo retada, ¿no? Es decir, ya no es como antes en los que los usuarios no entendían muy bien esto de la privacidad, ahora ya el consumidor empieza a entender cuáles son sus derechos, empieza a entender que los sitios le tienen que informar de lo que están recogiendo. Los sitios me refiero a los publishers y también las marcas, por supuesto, pero también los medios. Y hay toda una política de privacidad y un montón de cambios regulatorios a nivel Europa, con el TCF 2.0 y también en Estados Unidos, más en Europa. Europa siempre se caracteriza por ser más rígida en cuanto a los temas de privacidad y regulatorios, ¿no? El caso es que al final que el consumidor empieza a ser ya un consumidor experto, ya todo el mundo sabe lo que es una cookie de primera parte, data, todo esto está ya en el día a día, ¿no? En los periódicos, en los telediarios, las regulaciones, luego salen las multas, ¿no? Que a veces tienen los Google, Facebook y demás por romper esas normas de privacidad, son multas millonarias, la verdad es que nunca las acaban pagando, pero sí es verdad que salen al menos en los medios y genera, bueno, atención, ¿no? Mediática. Y también, pues lo que comentaba Isabel, ¿no? El fin de todo tipo de las third party cookies y de los MITES, es decir, va a haber cada vez más marcas se están quitando, más sistemas operativos o navegadores, solo queda Chrome, Google, que ya sabéis que lo parece suprimir a finales de 2023. Recordad que esto era para primeros de 2022, o sea, deberíamos estar ya hace un año casi sin cookies de tercera parte, importante, cookies de tercera parte, solo son las que desaparecen y todavía estamos con Chrome, ¿no? Entonces, la conclusión es, como bien ha dicho Isabel, no debemos esperar o seguir el roadmap que nos marque en este caso Google, que por supuesto es importante, pero no debería marcarnos nuestra agenda, y deberíamos como medio y como marca y como agencia, los tres patas, digamos, y también como tecnología, SSPs y DSPs, pasar, entre comillas, de lo que dice Google, tenerlo en cuenta, estar atentos a su solución, que ya sabéis que está probando una solución y parte del retraso es culpa de estos
parte de la culpa del retraso es por pruebas que no están saliendo del todo bien en cuanto a privacidad. Y seguir nuestro roadmap, ¿no? Y es lo que estamos viendo un poco en la industria. También estamos viendo que sí, sobre todo los medios empiezan a darse cuenta de que necesitan recoger más consentimientos, recoger más first party data, recoger identificadores, entre ellos el nuestro, ID+, otro tipo de identificadores, 4, 5, 6, 7 identificadores, no cientos de cookies de tercera parte como hay a día de hoy, y tener identificado el usuario y con sus consentimientos para luego poder tener una estrategia, la que sea, ¿no? Pues de darle el mejor servicio como publisher, darle las mejores noticias, darle el mejor contenido y, por tanto, tener un mayor valor para las marcas y agencias que podrán impactar a usuarios, a personas y no a cookies de tercera parte, ¿no? Por lo tanto, como bien decía Isabel, nuestra visión desde Ceotap es: empieza ya, querida agencia, medio o marca, muévete para meterte en todo este mundo de la first party data y poder impactar a personas y no a cookies de tercera parte, ¿no? Nosotros vemos el mundo digital así, ¿no? Entonces, más o menos como dos partes, ¿no? El mundo autenticado y el mundo no autenticado. Los medios lo tienen muy claro, que tienen, si os fijáis, los grandes medios todos tienen ya casi un muro de pago o de suscripción, o también, si no, un muro de registro. Muchas de las noticias que hay que leer ya son noticias que hay que registrarse y navegar logado, por tanto ya tenemos un identificador ahí creado. Hay algunos medios incluso que ya tienen el 100% de su tráfico tiene que ser registrado o logado, es decir, no puedes leer ninguna noticia salvo que te registres, no que pagues, pero sí tienes que registrarte. Y lo que han observado esos medios, os lo digo como buena noticia, es que el tráfico no solo no ha caído, que es uno de los miedos que tienen los medios, miedos de los medios, sino que además observan que hay un crecimiento del tráfico, ¿no? Un mayor engagement, digamos, o compromiso del usuario con su medio, ¿no? Hay diferentes tipos de identificadores, pues está el identificador universal basado en un dato personal, como es el de Ceotap, ID+, o el de LiveRamp, por ejemplo. Hay otros identificadores que siguen siendo probabilísticos, como ID5. Hay otros identificadores pues que están basados en el DNI o en el móvil incluso. Hay otros que son contextuales. Yo creo que todos los medios, agencias y publicidad, agencias y marcas tienen que probar todos los 4 o 5 tipos de identificadores que hay. Ninguno son exclusivos. Y si yo fuera un medio, tendría siempre 2 o 3 identificadores puestos, porque todo eso me va a revertir en mayor rendimiento a nivel publicitario, ¿no? Futuro, cuando las cookies definitivamente desaparezcan o cuando decida hacer el switch hacer pruebas al menos, que es lo que estamos incentivando desde Ceotap, ¿no? Hablando con marcas y agencias, hablando con medios para que se produzcan campañas de prueba basadas en identificadores, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una gran también intensidad, digamos, en la parte tecnológica, es decir, tanto los SSPs como los DSPs están poniéndose las pilas para ser compliant o ser compatibles con este tipo de identificadores. Es decir, tenemos claro que hay un cambio para mejor para el consumidor, pues, fundamentalmente, pero al final yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Para que tanto agencias como marcas consigan impactar mejor y, por tanto, tener un mayor rendimiento de su presupuesto publicitario. Y los medios también no lo tienen que ver como un miedo, no lo tienen que ver como algo malo, lo tienen que ver como una oportunidad para mejorar sus cuentas de resultados que bien necesitadas están, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos observando en la industria, especialmente en España. Yo, personalmente, que llevo España, Italia y Francia, estoy viendo mayor velocidad de progreso en España, más que en Italia y Francia, y son más reluctant o más, bueno, tienen un poco más de alergia a probar estas cosas, pero ya empiezan a darse cuenta de que tienen que moverse, ¿no? Más allá de lo que digo, más allá de que Google decida o no dejar las cookies de tercera parte, que eso es una opción y un escenario que no lo descarto. No descarto que Google al final decida dejar una especie de medio cookie de tercera parte, ¿no? Entonces no descartemos. Entonces tenemos que seguir nuestra senda sin hacer mucho caso, entre comillas, a Google, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar brevemente. Solo quería terminar también para comentaros estuve viendo estos días, he estado viendo alguna presentación que se ha hecho en Dimexco, la feria esta de Alemania, en Colonia, y me ha mandado, voy a leer porque me ha mandado aquí mi jefe que está allí y me ha mandado una transparencia que es muy, muy, muy significativa, ¿no? No la puedo proyectar, pero os la voy a leer. Y era una transparencia, no era nuestra, era de un medio en el que decía, ponía una especie de fichas de dominó, ¿vale? Todas así, y quitaba y faltaba un hueco, ¿no? En el que tenía que impactar, que tenía que poner una fichita, si no se paraba la cascada, ¿no? Entonces, lo que ponía básicamente es que todos los navegadores y todos los sistemas operativos están quitando sus identificadores y mencionaba
pues Firefox, Safari, Chrome, Apple, todo el mundo, todas las sistemas operativos se están esforzando en poner más difícil seguir al usuario, básicamente, y quitar identificadores. Entonces, lo que decía que el impacto decía que sin cookie, hasta ahora, si no tenemos identificadores, no hay identidad. Si ponemos identificadores, sí que va a haber identidad. Nos va a dar igual las cookies. Pero es que si no hay identidad, no hay data. Y si no hay data, no hay grupo al que targetizar. Y si no hay grupo al que targetizar, no hay revenue. Con lo cual, o hago algo como medio o como marca, o dejo de poder impactar a personas. Entonces, es una reflexión que hacía este medio, allí en medio alemán, en Dimexco, y fue bastante aplaudida en el sentido de que, oye, es que nos dais cuenta de que si no tenemos identidad a la que impactar, no tenemos revenue, básicamente. Entonces, conclusión, hay que ponerse las pilas en cuanto a identificar al usuario, tratarle bien, tratarle siguiendo todas las políticas regulatorias que existan según el país y juntándolo un poco con el discurso que ha dicho, con el mensaje de Isa, pues empezar como medio, como agencia, a ordenar tu data, ¿no? Tenerla no en silos, sino ordenada con un CDP o con un sistema, un CRM, para luego poder impactar y generar estrategias distintas. No es lo mismo una empresa que quiere crecer que quiere retener. No es lo mismo la estrategia que pueda tener más móvil que la que pueda tener Telefónica. Una será de crecimiento y otra será de retención, ¿no? Y para eso necesitas herramientas, identificadores. Esta es la conclusión un poco de cierre, ¿no? de nuestra visión del mercado de la First Party Data e identificadores. Y bueno, yo de momento no os quiero contar nada más, salvo que tengáis más. Ahora damos paso, si queréis, a las preguntas. No sé si Isabel quiere decirnos algo más, completar el cierre del mensaje, y si no, pues os dejamos espacio para preguntas. Sí, pues totalmente de acuerdo con tu visión, Miguel, muy acertada la presentación que hizo el medio alemán. Y es así, ¿no? Al final existen muchos más identificadores que no únicamente cookies, existen los mails, existen los telco IDs, los Facebook IDs, y precisamente pues nuestra solución de ID Plus es una de las soluciones universales que permitirán cuando llegue el fin de las cookies continuar, sustituir a esas cookies, pero sí que a día de hoy, pues en cuanto a la gestión del First Party Data, existen plataformas de datos como los CDPs que permiten unificar todos esos distintos identificadores y añadir esa parte de captación de nuevo usuario, no únicamente a través de cookies, sino a través de otros identificadores que son básicos. Y siempre nos hemos basado en los equipos de CRM, siempre se han basado en PIIs, en teléfonos y en correos, pero se puede agregar muchísima más información, se pueden enriquecer esos identificadores gracias a que a día de hoy existe esa posibilidad de resolver identidades. Podemos cruzar muchísimos datos y obtener más identificadores de esos que ya tenemos, ¿no? Incluso se puede hacer a la inversa, de cookies se puede obtener muchísimo, pues se pueden obtener mails, se pueden obtener otros tipos de identificadores para poder llegar a esa audiencia. Yo creo que es clave para el año que viene, no únicamente esa parte de análisis de la audiencia, sino también de medición de qué canales son los óptimos para cada marca. Y bueno, pues la medición es algo que va a ser básico, la medición, la targetización y el llegar a tu audiencia es clave porque bueno, podemos medir, podemos hacer una planificación una vez, pero la medición debe hacerse 2 veces, ¿no? Debe de medirse muy bien qué canales estamos impactando y el Customer Journey es clave, ¿no? Para ver por qué canales está llegando realmente, estamos impactando esa audiencia tan necesaria y esos identificadores van a ser cada vez más necesarios en cualquier marca. O sea, que totalmente de acuerdo con el mensaje que lanzabais. Sí, quería añadir un poco que hay un poco de sensación de miedo, se le tiene un poco a veces miedo al usuario o al cliente. A mí me gusta llamarle cliente, el que navega, ¿vale? Básicamente el que utiliza los servicios, tanto porque entra en una marca, no sé, L'Oréal, o el que entra en un medio como El País, El Mundo. Tenemos, lo que observo a veces, sobre todo yo que trabajo más con los medios, es que tienen un cierto miedo que se está perdiendo ya a pedirle al usuario que se registre o que se logue. Y no sé por qué se tiene ese miedo. Como digo, hay algunos publishers que ya han puesto la estrategia 100% logado y les está funcionando muy bien. Y yo creo que al usuario no le molesta hacerse un logado o logarse en un sitio siempre y cuando vea que hay transparencia y vea que tiene un beneficio, ¿no? Y el beneficio es claro, pues no va a haber cookies de tercera parte, señor usuario, señor cliente, le tenemos mejor targetizado y por supuesto los artículos que le vamos a enseñar, el contenido es mejor y la publicidad que le va a impactar es más útil para usted. Siempre que se le explique las cosas al usuario, seguro que va a tener no tendrá problema en registrarse.
o en logarse. Me pasa que, bueno, cuesta vencer ese miedo, uno piensa que le van a pedir registrarse y se va a salir de la página. Yo no estoy de acuerdo y, bueno, parece que los medios empiezan ya a darse cuenta de que, entre otras cosas por necesidad, ¿no? Pero se están dando cuenta de que, bueno, no pasa nada. El usuario, siempre que se le expliquen bien las cosas, se va a querer registrar o logar y, por tanto, ya lo que nos interesaba, ¿no? Como medio, como marca, tener ese dato de consentido para poder trabajarlo después, ¿no? Es un beneficio para todos. Yo no veo que sea malo para el usuario, al revés, es un win-win. El usuario gana, que tiene mejores contenidos o mejores ofertas de una marca, por ejemplo, y el medio gana más dinero con la publicidad y probablemente la marca tenga un ROI más elevado de su inversión publicitaria, ¿no? Entonces, no quitémonos un poco ese miedo y ataquemos el problema, insisto, más allá de lo que diga Google. Google es, por supuesto, un actor súper importante en el mercado, pero ellos llevan su roadmap y tienen sus accionistas. Y ellos no van a quitar las cookies de tercera parte mientras no tengan una solución que les haga ganar más dinero del que están ganando a día de hoy con las cookies de tercera parte. Eso lo tenemos todo claro. Yo he trabajado en Facebook 4 años y sé cómo funcionan estas grandes corporaciones, que al final ellos tienen su P&L también, sus accionistas, y tienen una presión constante. Y son actores fundamentales y no van a hacer nada que haga caer su P&L, básicamente su revenue. Entonces, yo no descarto que Google las mantenga las cookies de tercera parte, esperemos que no, o que las mitigue, pero no las acabe quitando, hasta que tenga una solución, insisto, que les haga ganar más dinero del que del que están generando a día de hoy. Qué importante es lo que has comentado, ¿no? Lo que has mencionado sobre el valor que le aportan las marcas o los medios al usuario. Al final, yo creo que los usuarios son reticentes a dejar sus datos porque precisamente ha habido una invasión de la privacidad, ¿no? Se les ha impactado por todos los medios, se ha hecho un retargeting exacerbado y precisamente por eso se están poniendo tantas medidas en torno a la normativa, en torno a la privacidad. Y precisamente por eso es necesaria también la gestión de la first party data, para saber cuándo se debe impactar al usuario, poder crear flujos para que al usuario se le impacte, por ejemplo, pues un usuario de seguros. Pues yo, si soy usuaria de Mutua, no quiero que me estén impactando continuamente, ¿no? Quiero que me impacten con una promoción cuando voy a renovar mi póliza. Pues es importante tener eso bien marcado, que las marcas sean conscientes de ello y que no se impacte por impactar, sino que se impacte a la audiencia correcta en el momento correcto. Y todo eso es lo que te permite un repositorio central como una plataforma de datos, el llegar a tu audiencia en el momento oportuno y cuando el usuario quiere ser impactado, no continuamente con medios masivos y por cualquier canal. O sea, que eso es un ahorro, una parte de eficiencia que también te permiten las plataformas de datos. En torno a lo que me estabas comentando, Miguel, de añadir valor. Yo Tanto quería por también, otro caso, ¿no? Que seguro que nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado muchas veces y me canso de repetirlo. A mí, yo soy cliente de Movistar. Esto es un caso real. Soy yo, cliente de Movistar, con 4 líneas. Tengo 3 hijos, todos con datos ilimitados, por supuesto. Tenemos el Netflix, el baloncesto, yo soy cliente de Movistar, pago mis 200 y pico euros religiosamente cada mes. Y prácticamente todos los meses recibo un SMS, además, un SMS en el que se me dice que llama al 1004 y tenemos una gran oferta para ti. Entonces yo me pongo muy nervioso, ¿no? Y me pongo excitado, ¿no? Diciendo, bueno, me van a tratar muy bien. Entonces yo llamo al 1004, pierdo mi tiempo, me ponen la musiquita durante un rato y por fin se pone un agradable o una agradable telefonista para decirme, ah, pero usted es cliente. Digo, sí, soy cliente hace 10 años. Pero me ha llegado un SMS en el que dice que llame al 1004 porque tendré una oferta muy buena. Dice, no, pero es que esta oferta solo es para clientes o que llevan o que llevan 6 meses o que vienen de otra compañía o que están en otra compañía o que no tienen Netflix. Digo, ya, pero es que yo tengo. Dice, ah, pues entonces no. Entonces, para usted no es esta propuesta. Digo, ah, pero hombre, ya que me llamas, ya que me mandas un SMS, pues redúceme la cuota, como me dices en el mensaje, un 50% durante 5 meses, ¿no? No, es que esta oferta no es para usted. Entonces, esa experiencia de usuario que yo me quedo es decir, o sea, yo que llevo 10 años, que soy aquí un cliente fiel, que no me he ido nunca con Yastel cuando estaba, o con Orange, o con Más Móvil, ahora resulta que yo no. Ah, pero si llevo a un amigo mío que lleve menos tiempo, que está en Más Móvil, se va a Telefónica y va a pagar la mitad, ¿no? Entonces, yo no digo que la estrategia telefónica sea mala, tiene que ser esa, ¿no? La de fomentar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes, pero no puede ser que yo reciba esa propuesta, porque yo ya soy cliente, ¿no? Parece una chorrada, pero yo me cabreo mucho y yo sé cómo funciona esto y soy del gremio, ¿no? Pero claro, otra persona que trabaje en la banca y le llamen y haga perder su tiempo y diga, o sea que encima
no me hacen a mí descuento, puede generar un efecto rebote y diga, ah, sí, pues ahora voy a llamar yo a Más Móvil y me voy a Más Móvil. Y así ya seré cliente nuevo y Telefónica me tendrá que volver a captar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de caso de uso real. De hecho, Telefónica es consciente de esto, por citar ya casos concretos, y bueno, pues es muy fácilmente como se puede medir aquí, por ejemplo, cuánto el retorno de la inversión, ¿no? Si se contrata un CDP o si se tiene bien identificado al usuario, ¿no? Y bien tratado. Entonces, son ejemplos que seguramente os habréis sentido identificados y que alguna vez os habrá pasado, que es lo que decía también Isa del tema de renovación del seguro. Pues oye, llámame cuando me toque renovar, no cuando ya he renovado, ¿no? Haberme llamado hace un mes, ¿no? Estas cosas hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco un ejemplo, ¿no? Para ilustrar que esto es real. Son casos reales muy sencillos y que con un poquito de inversión por parte de las marcas y de los medios se pueden solventar y hacer que ganen todas las partes, ¿no? De hecho, dentro de la casa tenemos un ejemplo como el que comentaba ahora mismo Miguel, con una telco muy importante en UK, donde simplemente en el primer año de acuerdo hemos conseguido suprimir sus clientes existentes, pues, de distintos canales donde no les tenían identificados, como en Facebook, gracias a identificar esas Facebook Ads, esas Facebook IDs, perdón, hemos conseguido no impactar a sus clientes existentes y permitirles optimizar esos presupuestos para tener un mayor nivel de presupuestario en torno a la adquisición de nuevo cliente, lo que les ha permitido mejorar esa tasa de conversión. O sea, que son ejemplos que parecen casos de uso muy sencillos, parece que son fácilmente solucionables mediante tecnologías, pues, que tienen los DSPs, mediante retargeting, mediante un control de los canales. Pero bueno, es demostrable, como en el caso que contaba Miguel, que si no se dispone de una plataforma unificada donde se tengan toda la información del mismo usuario, es imposible, ¿no? Al final las duplicidades en la industria son un hecho y las plataformas de datos es la única herramienta que permite identificar al usuario por cualquier canal. Esté utilizando el canal que sea. Y esto es, pues, consideramos que las marcas deben por ello no esperar a la desaparición de cookies de terceros para implementar plataformas de datos, sino que deben de implementarlo desde ya, porque cuanto antes lo alcancen, esto es un proceso. Al final todo lo que es ingesta de la data, segmentación, activación de audiencias es un proceso, requiere un proceso de tiempo, y cuanto antes se adapten, antes estarán preparados para el inminente futuro sin cookies. Y no sabemos si tenemos preguntas por parte de los espectadores. Anímense, anímense, aprovechen. A ver, por aquí aparece una. ¿A qué verticales recomiendas la adopción de un CDP? Nosotros consideramos que cualquier compañía que tenga una cantidad ingente de datos debe de adoptar una plataforma de datos, y los principales casos de uso que encontramos a día de hoy, pues, son básicamente en telecomunicaciones, en automoción, en finanzas, en seguros y en retail. ¿Por qué? Porque son marcas que tienen usuario muy frecuente, tienen visitas frecuentes. En el caso del retail, por ejemplo, pues tienen usuarios que visitan continuamente. Si además es multimarca, pues dispone de multiproductos y estrategia multicanal. Por lo tanto, es básico el disponer de una plataforma de datos para disponer de, bueno, pues, la última recomendación de producto. Podemos diferenciar, podemos personalizar en real time una vez que el usuario entra a mi página, y diferenciar entre usuario desconocido y cliente existente. Básicamente cualquier empresa con una cantidad ingente de datos que necesite, pues, esa segmentación, esa activación de audiencias. Y creo que eso en el corto plazo. En el largo plazo, cualquier compañía, cualquier marca que se anuncie en cualquier medio va a necesitar de un CDP. Incluso, pues, se notan casos que nos comentan, bueno, yo solamente utilizo Google y Facebook, ¿para qué me sirve un CDP? Pues incluso si se utilizan pocos canales, que no es lo habitual es que se tenga una planificación de medios amplia, pero incluso si se utilizan pocos canales, es básico, porque a la hora de segmentar, pues, os permite llegar a una audiencia de una forma mucho más efectiva y una personalización
mucho mayor en lugar de impactar con mensajes que probablemente al consumidor no le ofrezca ningún valor añadido. Otra pregunta, ¿cuáles son los grandes desafíos de Ceotap de cara al futuro? Pues nosotros estamos continuamente mirando al futuro, ¿no? De hecho, en 2017 ya empezamos a ver el tema de ID Plus, empezó a desarrollar pues, a través de nuestro hub tecnológico, porque vimos que, bueno, pues que todo esto, que vimos esta tendencia, ¿no? De Firefox, de Safari, de ir eliminando las cookies de terceros y nos adelantamos al futuro, es decir, desarrollamos nuestra propia solución de cookies universal, que es ID Plus, para dar solución no solamente a nosotros, sino a toda la industria. ID Plus creemos que es algo interoperable, es algo que va a beneficiar a toda la industria. Y lo mismo ocurrió con nuestro CDP, ¿no? Nosotros nacimos siendo un data provider en 2014 a través de los telco IDs, a través de la data de las telco, empezamos a comercializar esa data, fuimos integrando cada vez mayor número de data partners, pues desde e-commerce, retailers, pasarelas de pago, proveedores SDK, grandes compañías que tienen grandes cantidades de datos, ingestamos sus datos en nuestra plataforma, obviamente hay una verificación del dato y una anonimización para poder comercializarlo a las grandes agencias de medios, pero así fue como nació Ceotap. Y en 2017 nos dimos cuenta de que teníamos un CDP, porque al final teníamos un módulo de resolución de identidades y esto básicamente es lo que supone un CDP, ¿no? Nacimos de la tech y nos transformamos en MarTech cuando vimos esta necesidad para las marcas de poder gestionar y poder resolver esas identidades. Así fue como surgió nuestro CDP y de cara al futuro, pues pretendemos ser líderes a nivel europeo en plataformas de datos, tanto de third party data como de first party data, y ser una de las soluciones universales más potentes del mercado. Esos son los principales desafíos que tenemos de cara al futuro. Gracias, Tomás. Tengo yo por aquí otra pregunta que me formulan un poco en tono de queja, diciendo, claro, pero es que la solución de Ceotap es para tráfico, si no lo he entendido mal, es para tráfico logado. Y claro, no hay mucho tráfico logado. Bueno, es cierto que muy buena la pregunta. Nuestra solución efectivamente solo es para tráfico logado, es decir, el usuario en el medio de comunicación, en el publisher, tiene que estar logado, navegando logado, si no, no se genera esa cookie de primera parte que se llama ID Plus, el identificador. Pero es que, bueno, el tráfico está creciendo exponencialmente. Ya estamos en torno al 15% de volumen de tráfico en España que navega logado. Esto, os hablo del Comscore 20, es decir, los publishers que aunan el 80% del tráfico en España, ¿no? Entonces ya el 20% del 80% del tráfico en España es el 16%. Bueno, podemos decir que es poco, pero ya es significativo, porque además, como os digo, este 16% más o menos, o 15% de tráfico total, de tráfico logado, genera unos revenues bastante más altos que o sea, el CPM de venta publicitario es mucho más alto que el CPM cuando no tiene first party data, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, solo es para tráfico logado, pero lo que vemos es que la tendencia, al menos de los medios más grandes, es a tener cada vez más tráfico logado, ¿no? Insisto también en que es España el país que yo que tengo la visibilidad un poco de los 5 países en los que Ceotap está más presente, que son España, Italia, Francia, UK y Alemania. El país con diferencia que más se está tomando en serio, digamos, estas estrategias de first party data es España. Esta es mucho más incluso que Alemania, por ejemplo. Nosotros somos alemanes y ahí nos cuesta más el explicar estas estrategias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, solo es para tráfico logado. Lo puedes complementar como publisher con otras soluciones, la de la IAB propiamente, que es para tráfico no logado, o con una contextual. Yo lo que os he dicho antes, como bien ha dicho también Isa, nuestra solución es interoperable, es fácilmente escalable, es gratuita, por cierto, y nos parece, es más, es lo que deben hacer los medios, ¿no? Poner otras soluciones que culminen o que copen el 100% de su tráfico, ¿no? Y que interoperen entre ellas. Así que vamos por buen camino, al menos en España. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Cualquier cuestión? Yo por añadir un poco también a lo que comentaba Miguel, creo que al final es una combinación de todo, ¿no? O sea, nosotros no pretendemos ser exclusivos, o sea, nuestra solución no es exclusivista,
y creemos que de cara a futuro, de cara a la desaparición de las cookies, las marcas deben de tener una combinación, tanto estrategias de contextual, estrategias de first party data, estrategias de adopción de distintos IDs universales, como ha dicho Miguel, no únicamente el nuestro, sino pues LiveRAM, Unified 2.0, el identificador de la IAB, o sea, deben de tener bueno, pues una combinación de las distintas estrategias y así podrán alcanzar antes a su target efectivo. Miguel está muteado, creo. Sí, me he muteado, perdona. Nada, estaba diciendo simplemente si tenéis alguna cuestión adicional o queréis hablar de alguna cosa que no haya quedado clara o si nos queréis poner en aprietos también con alguna pregunta más canciosa, aprovechar la anonimidad de las preguntas. Y si no, pues si tenéis, si os surgen preguntas después, por supuesto podéis contactar con Isa, conmigo, por los medios habituales. Completamente. Pues no sé, IAB Spain, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda vosotras, Belén? ¿Estarán muteados, Isa, o se habrán ido? Puede ser, puede ser. Pues bueno, esto es todo un poco. Si necesitáis que os resolvamos cualquier duda, tanto Miguel como yo, tenéis nuestro contacto, la IAB tiene nuestro contacto y bueno, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros, para resolver cualquier duda en cuanto a los identificadores universales, en cuanto a las plataformas de datos como la nuestra. Y por aquí, a ver, Belén acaba de escribir, lo habéis dejado clarísimo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperamos haberlo hecho lo más didáctico y lo más ameno posible. Y cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Eso es. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a IAB por la oportunidad y un abrazo a todos. Buen fin de. Hasta luego. Chao. Gracias. Buen fin de semana a todos. Chao.